Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré del México militarizado. A pesar de que México fue invadido por Francia en 1862 para conformar un protectorado en América o hacer de México una colonia francesa, Benito Juárez, cuyo ejército llegó a tener más de 12,000 soldados, después de expulsar de la nación azteca a los franchutes y fusilar a Maximiliano, redujo en solo 4,000 soldados el ejército liberal. Benito Juárez era enemigo de la militarización de México. Pero AMLO se compara con Benito Juárez. ¡Qué grosería! ¿Por qué hago historia? Mire usted. La semana pasada, el llamado Mesías tropical, Andrés Manuel López Obrador, concretó la militarización de México, después de que había jurado y perjurado que mandaría al ejército a sus cuarteles, para evitar que realizaran tareas de policía que no les confería la Constitución General de la República. El no se convirtió en un sí. Era un presidente contradictorio hasta la pared de enfrente. Y todo con fines de control social. A los militares se les dieron tareas que no les confiere la Carta Magna, teniendo que enfrentar a escenas denigrantes y de humillación como son escupitajos, maldiciones, a cargo de poblaciones y delincuentes. AMLO prometió crear también la Guardia Nacional, pero con mando civil, y lo único que hizo fue hacer por sus pistolas un trabuco militar dependiente de la Sedena, es decir, militarizar al país, según él, para pacificarlo. De acuerdo con datos oficiales del gobierno de la República, actualmente México tiene una fuerza militar de 261,773 soldados, incluyendo los poco más de 110,000 que llegaron de la Guardia Nacional. Así las cosas, la señora presidenta científica de México no tiene la menor oportunidad de sacarle al bulto, es decir, de culpar a nadie del pasado por la macabra masacre que vive la República. Pues de acuerdo con la reforma constitucional de México la semana pasada, ahora los militares tendrán incluso las atribuciones de los ministerios públicos, de investigadores y de policías para detener y encarcelar a criminales mediante la inhumana y criticada prisión preventiva oficiosa, que no es otra cosa que la violación a las garantías individuales de todos los mexicanos. Por ejemplo, si a usted y a mí nos denuncian que nos robamos de una tienda un perfume, un pantalón, unos chones, o vaya ustedes a saber qué otra cosa, los soldados nos llevarán al fresco bote sin derecho a fianza, violando no solamente resoluciones de la Corte de México, sino también de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que prohibió en México esa maldita figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que AMLO fue bien obediente con aquella máxima de Pancho Villa de fusílenlos en caliente, después viriguan. Así que doña Claudia no tiene para dónde hacerse. Sí, no tiene más remedio que poner orden en tantísimo desorden, si no, el pueblo de México se lo va a reclamar para acabar con el baño de sangre que caracterizó al sexenio de la muerte, sí, de López Obrador, con 200,000 asesinatos dolosos. Pues AMLO siempre se la pasó culpando de sus hierros a todo el mundo y justificando que su gobierno jamás sería señalado como un gobierno represivo. Pero fíjese que doña Claudia ya comenzó mal. Pues fíjese que Sinaloa lleva casi un mes envuelto en una narcoguerra entre la chapiza y la malliza, con saldo de más de 100 muertos y más de 150 desaparecidos. Es la tierra de Gabriel Leiva, la tierra de nadie. Pero el gobernadorcito narco de caricatura, Rubén Rocha Moya, dice que la situación no está fuera de control. ¡Ay! Y que no va a renunciar porque tiene el apoyo de Claudia. Y la señora presidenta jura y perjura que Sinaloa no está como Guanajuato y que no está generalizada la violencia y que no hay tantos muertos y bla 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 bla. ¿Pocos muertos? Así sea un muerto, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la paz, la vida y los bienes de todos los mexicanos. Nada de que haya más muertos en
en Guanajuato, en el Estado de México, en Chiapas, en Veracruz, etcétera, o Chihuahua o cualquier otro estado. ¿O acaso, doña Claudia, estamos hablando de que Guanajuato es otro país? ¿Sinaloa es otra república? Así que, doña Claudia, que me perdone, pero no tiene para dónde hacerse. No se le está pidiendo que reprima a nadie, sino que con todo el poder del Estado ponga orden en esta nación que dejó ensangrentada su predecesor. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerda que la lectura es un alimento espiritual.